Una niña de 11 años desapareció camino a la escuela y cuando apareció 18 años después tenía 2 hijas y una historia que desafió todo lo que creíamos saber sobre la capacidad de adaptación y supervivencia humana. Jaycee Duggar vivió durante casi 2 décadas en el patio trasero de sus secuestradores, a solo 170 millas de su hogar. Pero lo que realmente sucedió en esos 18 años, lo que ella tuvo que hacer para sobrevivir y cómo logró proteger a sus hijas en el infierno más inimaginable, es una historia de resistencia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la fortaleza del espíritu humano. Esta es la historia de Jaycee Lee Duggar. El 10 de junio de 1991, Jaycee Duggar tenía 11 años y llevaba una vida completamente normal con su familia en South Lake Tahoe, California. Como cualquier niña de su edad, ese lunes por la mañana se preparaba para ir a la escuela. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa por la mente de una niña cuando su mundo cambia para siempre en cuestión de segundos? Jaycee caminaba hasta la parada del bus escolar cuando un carro gris se detuvo a su lado. Un hombre bajó la ventanilla, sacó la mano y le dio una descarga con una pistola eléctrica, dejándola inconsciente antes de secuestrarla. Sus gritos fueron silenciados por la electricidad que recorrió su pequeño cuerpo. En menos de un minuto, Jaycee fue arrastrada hacia el interior del vehículo. El padrastro de Jaycee presenció el secuestro desde la distancia. Corrió tras el carro en su bicicleta, pero era demasiado tarde. Los secuestradores eran Philip y Nancy Garrido, una pareja que había planeado meticulosamente este crimen. Lo que Jaycee no sabía era que acababa de comenzar una pesadilla que duraría 18 años. Jaycee fue llevada a una casa en Antioch, California, donde los Garrido la mantuvieron prisionera en un complejo de tiendas de campaña y cobertizos destartalados en el patio trasero. Este lugar se convertiría en su mundo durante casi 2 décadas. Los primeros meses fueron los más terroríficos. Philip Garrido, un delincuente sexual registrado, sometió a Jaycee a vejaciones y abusos que ninguna niña jamás debería vivir. Pero aquí es donde la mente humana revela su capacidad de adaptación más extraordinaria y más desgarradora. Para sobrevivir y adaptarse a su horrible realidad, Jaycee tuvo que crear una nueva versión de sí misma. Nancy Garrido le dijo que sus padres ya no la querían, que la habían abandonado. Jaycee, siendo tan joven, comenzó a creer estas mentiras. Los Garrido la manipularon psicológicamente, haciéndole creer que ellos ahora eran su familia. En este periodo, Jaycee desarrolló mecanismos de supervivencia que la mantuvieron con vida. Aprendió a anticipar los estados de ánimo de sus captores, a mantenerse invisible cuando era necesario y a encontrar pequeños momentos de paz en un infierno cotidiano. Pero lo que vendría después pondría a prueba su resistencia de maneras que ninguna persona debería enfrentar. En 1994, cuando Jaycee tenía solo 13 años, quedó embarazada de su secuestrador y a los 14 años dio a luz a su primera hija. Imagina lo que fue para ella vivir la experiencia de un parto siendo prácticamente una niña y sin la menor asistencia médica. 3 años después, en esas mismas horribles condiciones, nació su segunda hija. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. El nacimiento de sus hijas le dio a Jaycee algo que había perdido años atrás. Una razón para seguir viviendo que fuera más grande que ella misma. Ahora ya no luchaba solo por su supervivencia. Tenía que proteger a 2 niñas inocentes en un ambiente completamente hostil. Las niñas crecieron pensando que Jaycee era su hermana mayor. Los Garrido le ordenaron a Jaycee decirle a las niñas que ella era su hermana y que su madre era Nancy. Durante estos años, Jaycee se convirtió en una especie de fantasma viviente.
Educó a sus hijas como pudo, les enseñó a leer y escribir y trató de darles algo parecido a una infancia normal dentro de las circunstancias imposibles en las que vivían. Con los años, los Garrido se relajaron y ocasionalmente permitían que Jaycee y las niñas salieran del complejo, pero siempre bajo estricta supervisión. Jaycee había sido tan condicionada psicológicamente que incluso cuando tuvo oportunidades de escapar, no lo hizo. Su mundo se había reducido a proteger a sus hijas. ¿Cómo es posible que una persona desaparezca durante 18 años a plena vista de todos? La respuesta es aterradora. El sistema falló. Múltiples veces, oficiales de libertad condicional visitaron la propiedad de los Garrido sin descubrir el complejo secreto donde vivían Jaycee y sus hijas. Pero en 2009, después de 18 años de cautiverio, algo inesperado sucedió. El mismo hombre que había destruido su infancia cometió un error que cambiaría todo. El 24 de agosto de 2009, Philip Garrido visitó la Universidad de California en Berkeley con las niñas, tratando de obtener permisos para un evento religioso, ya que él tenía una extraña fijación con la religión y aseguraba ser un escogido de Dios. El comportamiento errático de Garrido, más la actitud hosca y sumisa de las niñas, llamó la atención de dos mujeres oficiales de seguridad. Cuando investigaron y descubrieron los antecedentes criminales de Garrido, este se vio obligado a revelar la terrible verdad. Jaycee estaba tan coaccionada y temerosa de perder a sus hijas que al principio no quiso colaborar con la policía. Pero los investigadores insistieron. Separaron a Jaycee de su secuestrador y le hicieron preguntas directas. Después de 18 años de silencio forzado, acostumbrada a responder al nombre que los Garrido le habían dado, Alyssa, Jaycee finalmente dijo su verdadero nombre. El 26 de agosto de 2009, Jaycee Dugard y sus hijas fueron finalmente liberadas. Después de 18 años, 2 meses y 16 días, Jaycee por fin estaba libre. Los esposos Garrido fueron arrestados. Posteriormente debieron enfrentar sus respectivos juicios. Philip fue sentenciado a cumplir una condena de 431 años a cadena perpetua. Por otro lado, Nancy recibió una condena de 36 años de cárcel con posibilidad de salir bajo libertad condicional en el 2029. En cuanto a Jaycee, la verdadera batalla por recuperar su vida recién empezaba. Tenía 29 años, pero en muchos aspectos seguía siendo esa niña de 11 años que había sido secuestrada. Ahora debía enfrentarse a su proceso de readaptación. Pero ¿cómo reaccionas cuando el mundo real se convierte en algo más aterrador que tu prisión? Y es aquí donde la historia de Jaycee se vuelve aún más compleja, porque sobrevivir fue solo el primer paso. Ahora bien, hay algo que muchas personas no entienden sobre el caso de Jaycee, y es esta pregunta que siempre surge: ¿por qué no escapó? Y sí, es una pregunta válida, pero la respuesta es mucho más compleja de lo que parece. Philip Garrido era un maestro de la manipulación psicológica. Y cuando digo maestro, no lo digo como un cumplido, lo digo porque entendía exactamente cómo quebrar y controlar una mente joven. Desde el primer día, Garrido le enseñó a Jaycee que el mundo exterior era peligroso. Le dijo que si trataba de escapar, los perros que tenía en el patio la destrozarían. Después le dijo que si alguien descubría la verdad, tanto ella como sus hijas serían separadas para siempre. Pero aquí está lo más perturbador. Jaycee sí tuvo oportunidades de escapar. Hubo momentos en que estuvo sola, momentos en que pudo haber gritado, momentos en que pudo haber corrido. En una ocasión, Jaycee fue a un supermercado con Nancy Garrido. Había gente alrededor, había empleados, había salidas, pero no hizo nada. Y la gente piensa,
Bueno, entonces ya se había acostumbrado, ya no quería irse. Pero eso no es lo que pasaba. Lo que pasaba era que Garrido había logrado algo terrible. Había convertido el miedo en su carcelero más efectivo. Y aquí está el elemento más cruel de todo. Jaycee ya no era solo una víctima, era una madre. Y una madre que haría cualquier cosa para proteger a sus hijas, incluso quedarse en el infierno si eso significaba mantenerlas a salvo. Philip Garrido sabía exactamente qué botones presionar. Sabía que el instinto maternal de Jaycee era más fuerte que su deseo de libertad. Porque sí, aunque a muchos les cueste entenderlo, ella amó a sus hijas desde el primer momento. Por eso Philip logró atraparla, no solo con cadenas físicas, sino con cadenas emocionales que eran imposibles de romper. Y esto nos lleva a una pregunta que los psicólogos han debatido durante años sobre este caso. ¿Desarrolló Jaycee síndrome de Estocolmo? Es una pregunta fascinante y la respuesta puede sorprender a muchos. Primero, recordemos qué es el síndrome de Estocolmo. Es cuando una víctima desarrolla sentimientos positivos hacia su captor, como empatía, afecto, incluso lealtad hacia la persona que la está lastimando. Ahora, cuando miramos el comportamiento de Jaycee, especialmente en los últimos años de su cautiverio, vemos cosas que podrían confundirse con síndrome de Estocolmo. Incluso después de ser liberada, no mostró ira inmediata hacia ellos. Pero aquí está lo que los expertos han concluido. Lo que Jaycee experimentó no era síndrome de Estocolmo, era algo diferente, algo que quizás es aún más impresionante. Era supervivencia pura. Jaycee entendió desde muy joven que su única opción era adaptarse. Ella no desarrolló afecto genuino por sus secuestradores. Desarrolló las herramientas psicológicas necesarias para sobrevivir día a día. La diferencia es crucial. El síndrome de Estocolmo implica confusión emocional real. La víctima genuinamente cree que su secuestrador la protege o la cuida. Pero Jaycee siempre supo que estaba en una situación equivocada. En sus propias palabras, después de ser liberada, Jaycee dijo que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. No porque amara a los Garrido, sino porque entendió que cooperar era la única forma de mantenerse viva y proteger a sus hijas. Y eso, francamente, no es síndrome de Estocolmo. Eso se parece más a una vinculación forzada por el miedo y el trauma. Eso es la mente humana encontrando formas de preservar la vida cuando todas las opciones son terribles. Pero para entender completamente esta historia necesitamos hablar de otra mujer en esta ecuación. Nancy Garrido es quizás la figura más enigmática de toda esta historia. Y cuando digo enigmática me refiero a que su comportamiento desafía todo lo que creemos saber sobre el instinto maternal y la protección hacia los niños. Pero aquí está lo que me resulta más perturbador. Nancy no era una víctima inocente que se vio arrastrada a esta situación. Ella conocía exactamente quién era Philip Garrido cuando decidió casarse con él. Escucha esto. Nancy conoció a Philip mientras visitaba a un familiar en prisión. Philip estaba cumpliendo una sentencia de 50 años por secuestrar y violar brutalmente a una mujer de 25 años. Y Nancy, sabiendo esto, decidió casarse con él, incluso antes de que saliera de prisión. Los psicólogos han estudiado este tipo de comportamiento y hay un patrón muy específico. Mujeres como Nancy a menudo sufren de lo que se llama splitting o escisión psicológica y básicamente dividen a las personas en completamente buenas o completamente malas en sus mentes fragmentadas. Para Nancy, el Philip que secuestraba y violaba mujeres era una persona completamente diferente al Philip que ella idealizaba como su esposo protector. En su mente fragmentada, estos dos hombres eran seres completamente separados. Y aquí está lo más escalofriante. Durante los 18 años que Jaycee estuvo cautiva, hubo un periodo de 4 meses en 1993 donde Philip fue encarcelado por violar su libertad condicional.
¿Qué hizo Nancy durante estos 4 meses? Mantuvo a Jaycee prisionera, sola, sin la presencia de su esposo. Nancy Garrido tomó la decisión activa de continuar con el secuestro durante 4 meses completos. Y curiosamente fue poco después de que Philip regresara de prisión que Jaycee quedó embarazada por primera vez. Los expertos clasifican a Nancy como lo que llaman una ofensora coaccionada por un hombre, alguien que inicialmente actúa bajo la influencia de un hombre, pero que eventualmente puede continuar el abuso por sí misma. Pero yo creo que esa clasificación es demasiado generosa, porque cuando tienes 4 meses para reflexionar, 4 meses para liberar a una niña inocente, 4 meses para hacer lo correcto y eliges no hacerlo, eso va más allá de ser coaccionada. Eso es complicidad activa. Pero a pesar de la opinión tan visceral que me provoca esta mujer, personalmente creo que todos sus problemas psicológicos pueden haberse derivado de una infancia donde vivió abusos físicos y emocionales horribles que nunca fueron expresados ni tratados con ayuda psicológica. Algo similar a lo que ocurre con la mayoría de las fanáticas enamoradas de criminales en prisión. Pero la pregunta que realmente importa es, después de escuchar todo lo que Jaycee vivió, ¿cómo diablos se recupera alguien de algo así? Y la respuesta es, con mucho trabajo, apoyo familiar, mucha ayuda profesional y algo que quizás no esperarías, gratitud. Desde el momento de su liberación, Jaycee y sus hijas han recibido ayuda psicológica constante. No estamos hablando de unas cuantas sesiones de terapia. Estamos hablando de un equipo completo de especialistas en trauma que ha trabajado con ellas durante años. Pero esto es lo que me parece más extraordinario. En lugar de quedarse atrapada en la amargura y el resentimiento, Jaycee eligió algo completamente diferente. Eligió la gratitud. Y sé que suena extraño, ¿verdad? Gratitud después de 18 años de infierno. Pero Jaycee ha dicho públicamente que está agradecida por haber sobrevivido. Está agradecida de que sus hijas estén vivas. Agradecidas de que finalmente sean libres. Life is too short to think about all the things you don't have. Even if it is just one thing or person you have to be thankful for, that is enough. Los psicólogos llaman a esto crecimiento postraumático. La idea de que las personas pueden no solo recuperarse del trauma, sino encontrar fortaleza y significado a través de él. Y Jaycee es literalmente un ejemplo viviente de esto. Y aquí está la lección más poderosa de todo esto. La sanación no significa olvidar lo que pasó. Significa encontrar la forma de seguir adelante sin que el trauma defina quién eres. Jaycee no es solo una superviviente. Es una mujer que tomó lo peor que le podía pasar a un ser humano y lo transformó en una historia de resistencia y esperanza. Y eso, francamente, es heroico. Pero lamentablemente no todos los sistemas que debían protegerla funcionaron como debían. ¿Sabías que los oficiales de libertad condicional visitaron 60 veces la casa donde Jaycee estaba cautiva? Philip Garrido, su secuestrador, era un violador convicto en libertad condicional. Pero esto es lo más indignante. En 2006, 3 años antes de que Jaycee fuera finalmente liberada, los agentes del Estado literalmente hablaron con ella. Estaba ahí, frente a sus narices, identificándose como Alisa, pero nunca verificaron su identidad. Pero la negligencia no terminó ahí. En 2006, una vecina llamó a la policía para reportar que había niños viviendo en condiciones deplorables en el patio de Garrido. Los oficiales vinieron, vieron las estructuras sospechosas y le creyeron el cuento a los esposos Garrido. No hicieron preguntas difíciles, no inspeccionaron a fondo. El resultado de esta incompetencia sistemática fue que Jaycee perdió su infancia, su adolescencia y parte de su vida adulta. Fue violada repetidamente y tuvo 2 hijas con su captor. La factura de la incompetencia, $20 millones. Ese fue el acuerdo al que llegó California con Jaycee en 2010. Pero ninguna cantidad de dinero
puede devolver 18 años de vida robada. La lección aquí es que cuando el sistema falla, no solo fallan los procedimientos, fallan las personas. Y las consecuencias son devastadoras e irreversibles. Al final de esta historia quiero que nos quedemos con algo importante. El caso de Jaycee Dugard nos demuestra que la supervivencia no es solo resistir, sino encontrar la fuerza para reconstruirse. Después de 18 años de cautiverio, Jaycee no solo sobrevivió, sino que se convirtió en madre, escritora y defensora de otras víctimas. Su historia nos enseña que el trauma no define quiénes somos, sino cómo decidimos sanar. Si esta historia te impactó, no la dejes pasar en silencio. Comparte este video para que más personas conozcan la realidad de Jaycee y de tantas otras sobrevivientes. Déjame saber en los comentarios qué te pareció más impactante de esta historia. Y si quieres que siga contando estas historias increíbles de mujeres de todo el mundo, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traigo casos que necesitan ser recordados, voces que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.